alarma dependiente del laboratorio. El resto son todos signos clínicos. Así es como llegamos a esta clasificación, conocida por todos, que es la clasificación del 2009 de la OMS, que fue revisada en el año 2018 y confirmada en cuanto a su valor, y excepto la categoría verde, que es el dengue sin signos de alarma, que va a requerir manejo ambulatorio. Por supuesto, el dengue grave hay que internarlo de manera inmediata. El dengue con signos de alarma también requiere internación en todos los casos. Y el dengue sin signos de alarma, es decir, lo que llamamos el grupo B1, que son estos pacientes con condiciones asociadas o vulnerabilidad, hay que valorar la internación. Esto es un cuadro de resumen que lo quise poner fundamentalmente porque, sobre todo en esta situación a donde no estamos haciendo diagnóstico etiológico de todos los pacientes, nunca olvidar los diagnósticos diferenciales que vamos a ir teniendo según también. No se te escucha, Ale. Ale, está silenciada. Ale. Ale, se ha silenciado tu micrófono. Se está escuchando nada. Sí, estamos viendo qué sucedió, por qué se quedó sin imagen y micrófono. Exacto. Capaz que se quedó sin internet. Tal cual. Ah, no, ahí. Pero se la ve ahí a la Ale. O sea, se ve el nombre. Sigue conectada y tiene el micrófono claro que no se le puede escuchar. Ahí me estoy Estoy tratando de comunicando con la comunicarme con doctora. ella. Ahí. Sí, sino que salga y vuelve a entrar, Lore. No, pero ahí la doctora va a salir y va a volver a entrar. La admito nuevamente a ver si, porque hubo algún inconveniente técnico. No, no me hace problema. Porque vos sabés que sí, salí en la radio porque esta semana de 5 de 7 de 5 de 5 todos los días me están saltando. Tal es así que
Doctora Álvarez. Alejandra, ¿estás conectada nuevamente? Hola. Hola, hola, Alejandra. Marce, dame un minuto que estoy tratando de conectarla telefónicamente, por favor, a ella o al esposo. Boluda, eso me lo partí en la cara el teléfono. ¿Viste que estás algo acá? Dice, dice que hay que... ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ahí está. Hola, Ale. Ale, te fuiste de nuevo. ¿Ahí no están viendo? Todavía no, Ale. No vemos todavía, pero sí te estamos escuchando. Yo los escucho a ustedes, pero no sé si me escuchan. Yo estoy presentando. Te escuchamos, ¿No se Ale, pero ve? todavía no estamos no estás compartiendo la pantalla todavía, parece. Ale, ¿querés pasarme la presentación y que la comparta yo a la pantalla? Si me la pasas por WhatsApp, yo lo puedo hacer. Ana, ¿ahí pueden verla? Ahí está comenzando a compartir. Ahí está la pantalla. Bueno, Ahí está. seguramente, no sé si se repetirá, espero que no, el problema de conectividad. Les decía entonces que siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial y para decir dos palabras nada más de la diferencia entre dengue y chikungunya, básicamente el dengue se presenta con una evolución más tórpida cuando tiene, digamos, más sintomatología. La característica del chikungunya es que tiene más afectación articular, es muy infrecuente el sangrado y la trombocitopenia no es una característica, puede ser un poco más temprana y leve, y no hay alteraciones del hematocrito por elevada hemoconcentración como sí ocurre en el dengue.
Entonces, el manejo guiado por objetivos es lo primero que tenemos que tener en cuenta y entonces esos objetivos van a estar basados en el tipo de paciente que tenemos al frente. Por supuesto que en los pacientes que se decida internar de este grupo B1, que son de posible hospitalización con el manejo individualizado, el objetivo va a ser evitar la aparición de signos de alarma y estabilizar la condición de base del paciente. En los pacientes con signos de alarma, el objetivo principal va a ser prevenir el choque y prevenir la hemorragia, y en los pacientes con dengue grave, el objetivo principal va a ser restablecer la condición hemodinámica y evitar la muerte. ¿Quiénes deben internarse? Todos los pacientes con grupos de alarma, con signos de alarma, es decir, los pacientes del grupo B2, todos los pacientes con dengue grave, todas aquellas personas que tengan intolerancia a la vía oral, por supuesto quienes presenten dificultad respiratoria, aquellas personas que tengan una prolongación del llenado capilar o un acortamiento de la presión del pulso, que son signos digamos, de hipovolemia y de shock, la hipotensión arterial, la presencia de insuficiencia renal aguda, todas las personas embarazadas y las personas que presenten coagulopatía o estén bajo tratamiento anticoagulante. Todos los otros pacientes que tengan factores asociados, tanto los de riesgo social como las edades extremas y otras comorbilidades, pueden requerir internación y la decisión debe basarse en una cuidadosa valoración individual. Los dos pilares del tratamiento, que son la hidratación adecuada y la observación estricta. Para el grupo B1, que son los pacientes que no presentan signos de alarma, pero que por algún motivo, ya sea por su vulnerabilidad o por su condición de antecedentes, decidimos internar, vamos a realizar un tratamiento exactamente igual al ambulatorio, pero internado, es decir, la hidratación va a ser oral, siempre y cuando las personas toleren la vía oral, y vamos a controlar la fiebre, ver bien su balance hídrico y vigilar la aparición de signos de alarma durante la internación. En los pacientes que tienen preexistencias, el objetivo principal del tratamiento en internación va a ser estabilizar su condición de base, ya sea su diabetes o su hipertensión, también vigilando de manera estrecha la aparición de signos de alarma durante la internación. Hay que recordar que el aislamiento entomológico con el uso de repelente y mosquitero de tul es necesario únicamente durante la etapa febril del paciente, que es cuando el paciente está virémico. Y por supuesto puede compartir la habitación con otros pacientes con el mismo u otro diagnóstico. En los pacientes pertenecientes al grupo 2, que son aquellos que sí tienen signos de alarma, el grupo B2, hay que comenzar de manera inmediata la hidratación intravenosa, obtener una muestra para laboratorio ampliado, como mínimo un hemograma, función renal, perfil hepático, y ampliar según las características que nos llevaron a internar el paciente. Se internan en sala general con un estricto control de signos vitales y de balance de fluidos, y la indicación del goteo de fluidos es dinámica, es decir, no vamos a ponerle un goteo fijo, vamos a estar observando permanentemente la respuesta clínica del paciente para determinar qué indicación de fluidos le indicamos. El dengue con signos de alarma que no tiene comorbilidades o no es un adulto mayor, esos tienen un manejo un poco distinto. Vamos a iniciar la hidratación parenteral con solución cristaloide a razón de 10 mililitros kilo en la primera hora y reevaluar. ¿Reevaluar qué implica? Si hay una mejoría clínica que va a estar dada por la desaparición progresiva de los signos de alarma, la remisión progresiva de los síntomas generales, la estabilidad de los signos vitales, la diuresis normal o aumentada, con un hematocrito que va descendiendo respecto del basal en un paciente que clínicamente se encuentra estable. Si todo esto ocurre, vamos a ir disminuyendo el goteo a 5 a 7 mililitros en las siguientes 2 a 4 horas, nuevamente reevaluar si hay mejoría clínica, volver a disminuir el goteo en las siguientes 2 a 4 horas a 3 a 5 mililitros por kilo hora,
nuevamente reevaluar si hay mejoría clínica, hasta dejar con un goteo basal al paciente. Todo esto fundamentalmente porque los pacientes que estabilizan sus signos de alarma, si continuamos con un goteo alto, vamos a correr el riesgo de sobrecargarlos. Por el contrario, si después de esta primera reevaluación no hay mejoría clínica, repetimos una vez el goteo inicial. Si sigue sin mejoría clínica, repetimos un tercer bolo del goteo inicial, y si ante esta tercera carga no responde, ya pasa a ser manejado como un dengue grave. En el caso de las personas que sean adultos mayores o pacientes que tengan comorbilidades como insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, el algoritmo que se utiliza es similar, pero iniciando con la mitad de volumen de las soluciones parenterales y una evaluación mucho más estricta de los requerimientos especiales según cada caso, es decir, según el tipo de función cardíaca que tenga, el volumen de diuresis residual que pueda tener con una insuficiencia renal crónica, etc. Cuando se logra estabilidad clínica, hay que estimular rápidamente la ingesta oral de los pacientes, ofrecerles una dieta liviana y reinstaurar la medicación previa que el paciente viniera tomando cuando sea factible y, por supuesto, cuando esté indicado. Vamos a hablar 2 minutos de algunas situaciones particulares que pueden estar o no vinculadas a la presencia de signos de alarma o gravedad. En el caso del adulto mayor, sabemos que tiene más susceptibilidad a la deshidratación durante la fase febril. Fundamentalmente suelen tener retrasos en la consulta, mayor incidencia de enfermedades concomitantes y el uso de polimedicación. También es frecuente que tenga presentaciones inusuales y tiene, por supuesto, particularidades fisiológicas e inmunológicas. Por lo tanto, van a requerir un control más estricto y hay que decidir si se discontinúa alguna medicación que venga tomando previamente, como AINES, anticoagulantes, antihipertensivos o hipoglucemiantes. En el caso de las personas hipertensas, acá hay que distinguir que si las personas tienen un buen control medicamentoso, pueden continuar con un seguimiento ambulatorio, pero si es una persona que previamente no controla bien su presión arterial con los medicamentos que está utilizando o tiene fluctuaciones peligrosas que puedan subestimar el estado de hidratación, deben ser manejados de manera internada. El dengue con signos de alarma e hipertensión internado, es razonable suspender transitoriamente los antihipertensivos. Disculpen un segundito. Suspender los antihipertensivos. Hay que tener precaución con el uso de los beta bloqueantes, ya que agravan la bradicardia del dengue o enmascaran la taquicardia del choque. Hay que tener cuidado con la continuidad de los bloqueantes cálcicos, ya que pueden producir taquicardia y llevar a interpretar de manera errónea este signo. Por otra parte, las personas con diabetes, hay que tener en cuenta que la diabetes es uno de los principales factores de riesgo entre quienes fallecen por dengue. Tener en cuenta que la hipoglucemia aumenta la diuresis osmótica y la deshidratación, pone en mayor riesgo tanto de cetoacidosis diabética como de síndrome hiperosmolar no cetósico. El riesgo de hipoglucemia con el uso de hipoglucemiantes o de insulina, debido a la inapetencia del paciente, la presencia de dolor abdominal o de vómitos. Tener en cuenta que la absorción de los hipoglucemiantes orales es errática y que muchas veces el uso de metformina puede contribuir a la acidosis láctica o a la hepatotoxicidad. Así que son todos factores a tener en cuenta cuando estamos frente a una persona con diabetes. En cuanto a la enfermedad renal crónica, las personas que tienen esta afectación, hay que tener en cuenta que el uso de los diuréticos tiene un efecto limitado por la propia inflamación provocada por la infección, y hay que tener en cuenta que están mucho más susceptibles a la sobrecarga hídrica, a la acidosis metabólica y a los desequilibrios electrolíticos. Y pueden requerir ingresar a hemodiálisis precipitados por la infección por dengue. En cuanto a las infecciones o a las enfermedades, mejor dicho, crónicas osteoarticulares,
está indicado suspender los AINES y reemplazar por paracetamol. Hay que tener en cuenta que la dipirona durante los primeros días se ha visto asociada con menores recuentos plaquetarios y progresión a dengue grave. El ácido acetil salicílico en dosis de prevención cardiovascular debe quedar a criterio del médico del médico de cabecera del paciente según riesgos o beneficios. No sería una mala práctica suspenderlo porque la vida media de la aspirina de todas maneras es larga. El uso de esteroides no demostró ningún beneficio en la evolución del dengue, es decir, no hay indicación de utilizar esteroides por el dengue, pero no solo no hay ninguna razón para suspenderlos en los que ya lo vienen tomando por periodos prolongados, sino que la suspensión brusca puede acarrearnos mayores problemas. Es decir, los esteroides no se suspenden, pero no se indican por el dengue. Los anticoagulantes orales, por supuesto que es una situación muy compleja, hay que valorar la suspensión según la gravedad y el tiempo transcurrido del evento trombótico. Ahí hay que estar Doctora, muy... tenemos 10 ¿Sí? minutos para finalizar esta Bien. comunicación. Bueno, ahí voy un poquito más rápido. Si el riesgo del evento trombótico es muy alto, hay que sustituir por heparinas de bajo peso molecular. En cuanto a dengue y embarazo, el embarazo en sí no predispone a una evolución diferente de la enfermedad, pero las pacientes deben ser atendidas con prudencia, de hecho que deben internarse. Puede haber amenaza de aborto o de parto prematuro hasta un mes después de la infección por dengue. En primer trimestre puede confundirse el sangrado vaginal con un aborto. Las características del embarazo como leucocitosis, trombocitopenia, hemodilución pueden enmascarar el diagnóstico del dengue. Las embarazadas que no tienen signos de alarma suelen tener un parto y un puerperio normales, y mientras que los embarazos con signos de alarma y dengue grave se asociaron a un retardo de crecimiento fetal en un porcentaje de hasta el 17% y a muerte materna de manera muy infrecuente si es tratada adecuadamente. Hay que vigilar la salud fetal con ultrasonido y es diagnóstico diferencial el dengue durante el embarazo de cuadros importantes como eclampsia, preeclampsia, hemólisis y GERD. En general, en el embarazo de término, el dolor abdominal puede confundirse con contracciones uterinas y precipitar una cirugía innecesaria o complicaciones vinculadas a esa cirugía. En general, el momento y la vía de nacimiento va a depender de la condición obstétrica, no de que tenga o no dengue. En el caso de realizar cesárea, por supuesto, hay que realizar anestesia general, la raquidia o epidural hay que tratar de evitarla por riesgo de sangrado por la punción y, por supuesto, transfundir para llegar a 50.000 plaquetas o más. Y hay que tener en cuenta que el sangrado uterino posparto o poscesárea puede cursar como una hemorragia grave. Del recién nacido, 2 palabras nada más, que él puede, digamos, si el recién nacido puede nacer con dengue, transmitido por su madre cuando el dengue fue periparto, y en las madres que cursaron dengue durante el embarazo pueden cursar luego de nacer como un segundo dengue por otro serotipo. En cuanto a las infecciones asociadas, tener en cuenta que sobre todo en niños y en reportes asiáticos se han notificado hasta un 5% de casos con bacteriemia concomitante, por eso hay que tener en cuenta las evoluciones atípicas, y se han reportado coinfecciones virales con influenza, COVID, Zika, chikungunya, que también son un desafío diagnóstico. Alejandra, Sí. discúlpame, Alejandra, perdóname, no sé cuánto te queda de presentación, pero si termino. restan 5 minutos para nuevamente este corte, y si hay muchas preguntas, por favor, manifiéstenlo ahora para que generemos desde el ministerio un tercer link y así puedan evacuar todas las preguntas que tengan. Pero necesito que nos digan ahora para que por favor generen el nuevo enlace. Sí, ya había preguntas en el chat. Perfecto, apenas se corte, manda ahora, ya está generado el link, mandalo Marcela para que quienes
deseen quedarse y les pedimos mil disculpas por este evento inesperado. Así tienen la oportunidad de evacuar las dudas que tengan, por favor. Bueno, entonces sigo para ir adelantando un poco. Por supuesto, puede haber, sospechar una infección concurrente cuando haya estas manifestaciones inusuales y la presencia de fiebre por más de 7 días, como dijimos. Los pacientes que han estado internados por dengue, los criterios de alta de la internación deben estar todos al cumplirse, debe ser 48 horas posterior a la fiebre sin el uso de antipiréticos y debe presentar una mejoría del estado general, por supuesto, con diuresis adecuada, sin dificultad respiratoria y las plaquetas en ascenso. Al alta de la internación, y por supuesto el hematocrito estable, al alta de la internación hay que citar a control ambulatorio hasta el alta definitiva de dengue. Esto del grupo C, por supuesto, que son los dengues graves, que no son el motivo de esta charla. Internar en terapia intensiva, comenzar con la reanimación con fluidos cristaloides inmediatamente donde se encuentre el paciente y continuar con estas medidas durante el traslado si está en un centro de baja complejidad. Y acá vamos finalizando. Ok, el material que están pidiendo lo vamos a compartir en el chat al finalizar las presentaciones. Nos unimos al nuevo link.